comprobando las 10 leyes o proposiciones que vimos de los límites. Lo malo con esas leyes de límites que vimos es que no están demostradas, no sabemos por qué son ciertas las 10 leyes que enunciamos en alguna de las clases. Y para ver que son ciertas, tendríamos que usar la definición de límite. Ahora, antes de comenzar a hacer los ejercicios, vamos a recordar qué nos dice la definición. Definición de límite. Límite. Nosotros vamos a recurrir a la definición del límite cuando nosotros tengamos una función que vea, que matemáticamente sea muy complicada, ya que cuando tenemos funciones que matemáticamente son muy complicadas, al graficarlas, la curva que representa su gráfica va a tener un comportamiento bastante extraño. De hecho, muchas veces las gráficas no se recurre como tal a ellas. ¿Por qué? Porque la gráfica solo te muestra una porción de la función, no te muestra cómo es el comportamiento de la función en todo su dominio. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que recurrir a estas herramientas matemáticas. La definición del límite dice lo siguiente: si el límite, cuando x tiende a un punto A de la función f de x es igual a L, quiere decir que para todo epsilon mayor que 0 existe un número delta, que depende en principio de epsilon, el cual también es positivo, tal que si la distancia que hay, vamos a poner así, tal que si la distancia que hay entre x y a es menor que delta, entonces la distancia que hay entre los valores de la función f de x y el límite tiene que ser menor que epsilon. Epsilon y delta son dos números positivos. En particular, nosotros estamos encargados en darle valores a epsilon. Nosotros estamos encargados de darle valores a epsilon. Esos valores que nosotros le podemos dar pueden ser valores muy, muy grandes o valores muy, muy pequeños. Para cada valor de epsilon que nosotros propongamos, tiene que existir un valor de delta. Es por eso que decimos que delta depende de epsilon. Estos dos números están relacionados, epsilon y delta. Entonces, la definición dice que si la distancia que hay entre x y el número a es menor que delta, entonces automáticamente la distancia que hay entre f de x y el límite tiene que ser menor que epsilon. Si esto se cumple, si la definición se cumple, quiere decir que los valores de la función f de x se aproximan al valor del límite, es decir, a L, conforme x se aproxima al número a, ya sea por la derecha o por la izquierda. Recuerden que estas distancias que tenemos aquí, recuerden que el valor absoluto metido dentro de una desigualdad representa una distancia y también representa o puede representar un intervalo al cual nosotros en alguna de las clases lo llamamos vecindad, una vecindad de radio centrada en algún punto. Entonces, esta definición que tenemos aquí, de manera equivalente, se puede expresar en términos de vecindades.
en términos de vecindades, la definición se expresa de la siguiente forma. Para todo epsilon, este símbolo que estoy escribiendo aquí representa para todo. Para todo epsilon mayor que 0, existe, este símbolo que estoy escribiendo representa existe. Existe delta mayor que 0, existe delta que depende de epsilon, que es mayor que 0, tal que si X pertenece a la vecindad de radio delta centrada en A, entonces la función f evaluada en este X va a pertenecer a la vecindad de radio epsilon centrada en L. Esta es la definición del límite, pero en términos de vecindades. En libros de matemáticas, de cálculo un poquito más avanzados que el de este curso, las definiciones siempre se representan de esta forma, porque es más práctico, ahorra más tiempo a la hora de escribir la definición, y estas definiciones escritas de esta manera, pues se pueden generalizar de mejor manera, se puede generalizar para diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con funciones de una variable, pero si nosotros trabajamos con funciones de 2, 3, 4, 5 variables, n variables, esta definición se sigue sosteniendo tal y como está aquí, sigue siendo la misma definición, solo que el concepto de vecindad va a ir cambiando dependiendo de las dimensiones con las que estemos trabajando. En este caso, como tenemos una variable, pues estamos trabajando en una dimensión. Y para el momento esto es suficiente. Ahora, ¿qué significa todo esto? Gráficamente lo representamos de la siguiente manera. Vamos a dibujar primero quién es la vecindad de radio delta centrada en A. La vecindad de radio delta centrada en A no es otra cosa que un intervalo abierto. Un intervalo abierto, recuerden que es un conjunto de puntos, el cual se toma como un segmento de la recta real, en donde en este conjunto, en esta vecindad, no se consideran los extremos del intervalo. Es por eso que es un intervalo abierto. Entonces ahora, primero vamos a representar la vecindad de radio delta centrada en A. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar dónde está A. Si A está aquí, la vecindad de radio delta centrada en A va a estar formada por todos los números que se encuentren entre delta menos entre A menos delta y A más delta. Todos los números que estén en esta región, sin considerar al mismo A menos delta y el A más delta, todos los números que estén en esta región, sin considerar los extremos del intervalo, van a representar puntos o elementos de la vecindad de radio delta centrada en A. Ahora, ¿quién es la otra vecindad? La vecindad de radio epsilon centrada en L. Para representarla, primero tenemos que ubicar dónde está L. L, recuerden que L es el centro de la vecindad, también A es el centro de la vecindad. La distancia que hay desde A hasta alguno de los extremos, pues es igual a delta. Lo mismo va a pasar acá. Entonces, la vecindad de radio epsilon centrado en L va a estar formada por todos los números que se encuentren dentro de este intervalo. Desde L menos delta hasta L más delta. Sin considerar de nuevo los extremos. Todos los números que estén en este intervalo van a pertenecer a la vecindad, el radio es epsilon,
L menos epsilon hasta L más epsilon. Todos los números que se encuentren en este intervalo van a pertenecer a la vecindad de radio epsilon centrada en L. Todos los números que se encuentren en esta región, por ejemplo este que está aquí, supongamos que este es el número X0, como este X0 está dentro de la vecindad de radio epsilon centrado en L, quiere decir que la distancia que hay entre X0 y L, su distancia es menor que epsilon. Lo mismo pasa con esta vecindad. Si aquí está X1, como X1 pertenece a la vecindad de radio delta centrado en A, quiere decir que la distancia que hay entre X1 y A, esta distancia es menor que delta. ¿Para qué queremos esto? Para lo siguiente. Recuerden que nuestro objetivo es demostrar que los valores de la función f de x se aproximan al valor del número L conforme x se aproxima al valor del número A, ya sea por la izquierda o por la derecha. Entonces, si nosotros tomamos un x dentro de este intervalo, automáticamente este x, por ejemplo, este x1, automáticamente este x1 por estar dentro de la vecindad, quiere decir que este x1 está muy, muy cerca del número A. Recuerden que les mencioné que epsilon es un número que nosotros proponemos y para este valor de epsilon debe de existir un valor de delta. Por lo tanto, si nosotros proponemos un valor de epsilon muy, muy pequeñito, quiere decir que cualquier x que esté dentro de este intervalo automáticamente es un x que está muy, muy cerca del número A. Lo mismo pasa con este caso. Para un valor de epsilon que nosotros propongamos, en particular valores pequeños, tiene que existir un valor de delta que nos va a generar esta vecindad que tenemos, perdón, esta vecindad que nosotros tenemos de este lado. Y de nuevo ocurre lo mismo. Si x1 está muy, muy cerca de A, es decir, está dentro de la vecindad, automáticamente su correspondiente f de x tiene que estar dentro de esta otra vecindad. Por lo cual, si este f de x está dentro de esta vecindad, automáticamente ese f de x, el valor de f de x, está muy cerca del valor de L. Entonces, nuestro objetivo de usar la definición es construir esta relación, construir estos dos intervalos o estas dos vecindades en donde se genere esta relación, que es la siguiente. Para cualquier valor de x que esté dentro de la vecindad de radio delta, por ejemplo, si aquí está x, para cualquier x que esté dentro de esta vecindad, su correspondiente f de x tiene que estar en esta otra vecindad. Esto garantiza que conforme x se aproxime a A, f de x se aproxima a L, por lo cual se verifica que este límite es correcto. El límite de la función f de x cuando x tiende a A es igual a L. Si se logra establecer esta relación entre los elementos de estas dos vecindades. Ahora, esta es una manera de representarlo. También lo podemos representar como tal. Esta vecindad, recuerden que se va a encontrar en el eje X. Esta vecindad se va a encontrar en el eje y esta otra vecindad se va a encontrar en el eje Y. Por lo tanto, si los representamos como se debe, estos vecindades se van a representar como tenemos aquí del lado derecho. Aquí está. Esta es la vecindad que tenemos acá. Esta es la vecindad de radio epsilon centrada en L. Y aquí todavía no la ponemos, pero aquí se va a generar la vecindad de radio delta centrada en A. Entonces, estas vecindades, la de radio epsilon y la de radio delta, las podemos representar como franjas. En esta primera imagen tenemos a esta vecindad que está aquí, representada como esta franja horizontal, que cubre cierta región del plano. Entonces, en esta vecindad se van a encontrar
todos los f de x que estén cercanos a L. Ahora, la otra vecindad, que es la de radio delta, que se ubica en el eje X, la podemos ver en esta otra imagen. Aquí está la vecindad de radio epsilon y aquí está la vecindad de radio delta. Esta vecindad de radio delta también va a generar una franja y en esta franja se van a encontrar todos los X que están cercanos al número A, incluyendo los X que están a la derecha y a los X que están a la izquierda de A. Entonces, estas dos franjas van a ir variando conforme los radios de las vecindades vayan cambiando. Por ejemplo, aquí tenemos un valor de delta, de epsilon fijo, para el cual le corresponde un valor de delta. Supongamos que este valor de epsilon que tenemos aquí lo hacemos más pequeño. ¿Qué va a pasar? Pues que ahora la franja correspondiente va a ser ahora más, se va a, ¿cómo se dice? No ancha, se va a comprimir un poco más, de tal forma que la franja correspondiente para este valor nuevo de epsilon va a ser un poco más angosta, creo que es la palabra, va a ser un poco más angosta. Y por lo tanto, también la franja que corresponde a delta tiene que hacerse más angosta, de tal forma que nosotros podemos observar que estas dos franjas van generando estos como recuadros, los cuales van a ir variando de tamaño conforme el valor de epsilon y de delta van cambiando. Entonces, si nosotros vamos tomando valores de epsilon cada vez más pequeños, estos cuadritos que están aquí se van a hacer cada vez más pequeños, de tal forma que si se dan cuenta, van a ir acercándose cada vez más al centro que se encuentra aquí señalado. Este centro que está aquí es el valor del límite y esto justifica o lo que hace es garantizarnos que los valores de la función f de x se aproximan a L conforme x se aproxima al número A, ya que si x se aproxima al número A, automáticamente los f de x se aproximan a L. Y esto quiere decir que este recuadro que está aquí se va a ir haciendo cada vez más pequeño, de tal forma que se van aproximando cada vez más al valor de L. L supongan que es el centro del cuadro. Entonces, como se va variando epsilon, como se van haciendo valores de epsilon cada vez más pequeños, este recuadro se va haciendo cada vez más y más pequeño, de tal forma que se va a ir acercando cada vez más al valor de L, que es este que está aquí. L está representando por esta línea punteada. Ahora, esta es la explicación de lo que hace y lo que nos dice la definición. Ahora, ¿cómo la aplicamos? Esa es la parte más complicada. Intentar construir estos dos, el objetivo es encontrar el radio de estas dos vecindades. El radio de epsilon, el radio epsilon, ese no nos interesa tanto porque, como les menciono, ese nosotros lo ponemos. El objetivo principal es encontrar el valor de delta. Encontrar el radio de esta vecindad es el objetivo principal. Este radio, o el valor de delta, tiene que depender del valor de epsilon. Vamos a ver un ejemplo de cómo, bueno, una manera de cómo podemos encontrar el valor de epsilon. La dificultad va a ir incrementando dependiendo también de la función. Si tenemos una función, por ejemplo, no sé, seno al cuadrado por x al cubo más logaritmo natural de x más 1, una función bastante compleja, pues mucho más va a ser difícil, va a ser mucho más difícil poder encontrar el radio delta. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es sencillo, es un ejemplo base. Primero vamos a ver un ejercicio muy sencillo. Supongamos que tenemos el límite cuando x tiende a, cuando x tiende a 3, de la función 4x menos
menos 5. Si nosotros usamos las leyes de límites que vimos para el cálculo de estos, pues resulta que este límite es 7. Este límite es igual a 4 por 3 menos 5. Lo único que tenemos que hacer es sustituir x por 3. ¿Por qué? Porque esta función 4x menos 5 es un polinomio. Y quedamos que cuando calculamos el límite de polinomios, estos límites se calculan evaluando el polinomio en el punto sobre el cual se está calculando el límite. Entonces, en este caso, el valor del límite es 7. Esto lo podemos hacer de manera directa. Ahora, este límite, si nos piden solamente calcularlo, pues hasta aquí termina el problema. Ya lo calculamos, ya terminamos. Pero si nos piden que demostremos que el límite de 4x menos 5 es igual a 7, es ahí donde nosotros tenemos que usar la definición. No hay que confundir calcular un límite con demostrar un límite. Son dos aspectos diferentes. En este caso, nosotros vamos a demostrar que el límite, cuando x tiende a 3, de la función 4x menos 5 es igual a 7. Vamos a demostrar esto. ¿Cómo lo demostramos? Pues de la siguiente manera. Nosotros estamos enfocados en que se cumpla esta parte de la definición, que en este caso sería de la siguiente manera. Si nosotros queremos que se cumpla esto, si la distancia que hay entre x y 3 es menor que delta, entonces la distancia que hay entre 4x menos 5 al 7 tiene que ser menor que épsilon. Eso es lo que nosotros queremos que se cumpla, ya que si esto se cumple la definición del límite y entonces terminamos, está demostrado. Entonces, queremos demostrar que si esto se cumple, entonces esto también se cumple. Ahora, nosotros vamos a partir siempre de esta desigualdad. Vamos a resolver esta desigualdad para poder encontrar el radio delta. ¿Por qué trabajamos con esta desigualdad? Porque nosotros somos libres de escoger el valor de épsilon. Valor de épsilon, recuerden que está en nuestras manos, está a nuestra disposición. Nosotros lo podemos proponer como cualquier número, siempre y cuando sea un número positivo. Y en particular, estamos interesados en valores de épsilon muy pequeños, porque nos interesa que el intervalo o la vecindad que se construya con este valor de épsilon sea una vecindad en donde todos los elementos de esta vecindad estén muy cercanos al valor de L. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con esta desigualdad. Vamos a decir lo siguiente. Si el valor absoluto de x menos 3 es menor que delta, entonces vamos a desarrollar lo que está aquí dentro del paréntesis. Dentro del valor absoluto, esto va a ser 4x menos 5 menos 7, esto va a ser 4x menos 12 en valor absoluto menor que épsilon. Esta primera línea o esta primera proporción es la misma que está acá, solamente que estamos desarrollándola. Ahora, vamos a dejar aquí un momento esta parte y vamos a trabajar con esta desigualdad. Tenemos que el valor absoluto de 4x menos 12 es igual a 4, el valor absoluto de 4 que multiplica a x menos 3. Y esto a su vez es igual a 4 por el valor absoluto de x menos 3. Ahora, por la definición sabemos que esto es menor que épsilon. Esto implica que el valor absoluto de x menos 3 es menor que épsilon entre 4. Entonces, esta desigualdad que tenemos aquí, si nosotros la trabajamos un poco, llegamos
a esta otra desigualdad que tenemos acá abajo. ¿Qué significa todo esto, este proceso? Pues como lo vamos a ver de la siguiente manera. Esta es la desigualdad. Primero trabajamos con el valor absoluto. Tenemos que el valor absoluto de 4x menos 12 es igual a 4 por el valor absoluto de x menos 3. Entonces, si nosotros aquí metemos la desigualdad que tenemos acá, es decir, que hacemos que esto sea menor que epsilon, llegamos a esta otra desigualdad que tenemos aquí abajo. Esto lo pueden pensar de la siguiente manera. Si se cumple esta desigualdad, se cumple esto, se cumple esto, se cumple esto, y se cumple esto. Es como un proceso inverso. Pues siempre que se trabaja con desigualdades, por ejemplo, tenemos que, supongamos que tenemos, déjenme pensar un ejemplo, pues vamos a hacerlo sencillo. Supongamos que tenemos que 4x menos 12 es menor que 5. Vamos a ponerle un valor épsilon. Entonces, ¿qué significa que 4x menos 12 sea menor que 5 en valor absoluto? ¿Qué significa que el valor absoluto de 4x menos 12 sea menor que 5? Pues significa que 4 por el valor absoluto de x menos 3 es menor que 5. ¿Qué significa esto? Pues significa que x menos 3 es menor que 5 cuartos. ¿Pero qué significa esto? Significa que x menos 3 es menor que 5 cuartos y mayor que menos 5 cuartos. ¿Qué significa esto? Significa que x es menor que 5 cuartos más 3 y mayor que menos 5 cuartos más 3. Ahora, ¿qué significa esto de nuevo? Pues significa que x es menor que 5 cuartos más 3. 3 es igual a 12 cuartos más 5 cuartos, eso es 12, 17 cuartos, creo. Espero estar bien. 17 cuartos. Y esto significa que 12 cuartos menos 5 cuartos es igual a 7 cuartos. Esto significa que x es menor que 17 cuartos y mayor que 7 cuartos. Entonces, si esto se cumple, si x cumple con esta desigualdad, se cumple esta, se cumple esta, se cumple esta, se cumple esta y se cumple automáticamente la primera desigualdad con la que empezamos a trabajar. Cuando se trabaja con desigualdades y se intentan resolver estas, lo que se genera es una cadenita. Esa cadenita va a ser válida si el resultado final al que se llega es válido. En este caso, el resultado final es que x es menor que 17 cuartos y mayor que 7 cuartos. Si x es un número que se encuentra en este intervalo, entonces x es un número que se encuentra en este otro intervalo, x es un número que se encuentra aquí, x satisface esto y x satisface esto. Entonces, como una cadenita, en donde si el resultado final se cumple, todos los resultados anteriores también se cumplen. Y esto es lo que está pasando. Y esto es lo que estamos haciendo. Entonces, si este resultado es correcto, si este resultado es cierto, entonces este y este son correctos. Ahora, de este resultado que tenemos aquí abajo, pues si nosotros podemos observar que este resultado es el mismo que tenemos aquí. Este y este son el mismo. Recuerden que nuestro objetivo es encontrar el valor de delta. Entonces, si nosotros observamos estas dos desigualdades, pues al observarlas podemos ver que delta tiene que ser igual a epsilon entre 4. ¿Por qué? Porque recuerden que estas proposiciones que tenemos aquí dicen que si esto se cumple, entonces esto otro también se cumple. Entonces aquí si nosotros tenemos que cuando el valor absoluto de x menos 3 es menor que epsilon entre 4, quedamos que si se cumple esta desigualdad, entonces esto se cumple. Por lo tanto, por comparación, el valor de delta que estamos buscando tiene que ser igual a epsilon entre 4. Entonces, ya como respuesta final, vamos a decir lo siguiente. Si
la distancia que hay entre x y el 3 es menor que epsilon entre 4, entonces la distancia que hay entre 4x menos 5 menos 7 es menor que epsilon. Es lo que está aquí, recuerden que es f de x menos L. Lo mismo. Entonces ya terminamos, porque sí podemos encontrar la relación entre estos dos intervalos. Si lo representamos como lo tenemos aquí abajo, esto lo que nos dice es que si x se encuentra en la vecindad, perdón, es aquí, si x se encuentra en la vecindad de radio epsilon entre 4 centrada en 3, es decir, en esta región, aquí es 3 más epsilon entre 4, y aquí es 3 menos esta vecindad que estoy dibujando es esto que está aquí. Aquí es 7, aquí es epsilon más 7, aquí es epsilon menos 7. No, mejor corrijo es, aquí estoy poniendo mal esto, perdón. Aquí es 7 menos epsilon, y aquí es 7 más epsilon. Esto que está aquí, esta primera desigualdad representa este intervalo, esta otra desigualdad que tenemos aquí representa este otro intervalo. Y de nuevo, con estos valores del radio para delta y para epsilon, se cumple la relación que estamos buscando, que para cualquier x que se encuentre dentro de esta vecindad, su correspondiente f de x se va a encontrar en esta otra vecindad. En este caso, tenemos que x pertenece a la vecindad de radio epsilon entre 4 centrada en 3. Y el correspondiente f de x pertenece a la vecindad de radio epsilon centrada en 7. Entonces, para cualquier x que se encuentre en esta vecindad, su correspondiente f de x se encuentra en esta otra vecindad. Entonces, en este caso, el problema principal cuando se usa la definición es encontrar el valor de delta que dependa de epsilon. En este caso, el valor de delta es igual a epsilon entre 4. Si epsilon es igual a 1, el delta va a valer 1/4. Si epsilon es igual a 2, delta va a valer 1/2. Si epsilon es igual a 1/2, delta va a valer 1/8, y así sucesivamente. Así se van a generar las vecindades y esta relación que tenemos aquí. Este es un ejemplo bastante sencillo porque de manera inmediata nosotros podemos, por comparación, escoger quién es delta, porque la desigualdad nos los permite, porque esta desigualdad nos permite escoger el valor de delta de manera inmediata mediante la comparación del resultado final que tenemos al manipular esta desigualdad con esta desigualdad que está dada por la definición. Ahora, este es un caso bastante sencillo. Vamos a ver algún otro ejemplo. Voy a borrar esta parte, lo que está de este lado. Ejercicios por definición, pues vamos a dejar muy pocos para que ustedes practiquen. Lo importante aquí es que se entienda qué es lo que hace la definición, qué es lo que representa la definición y qué es lo que busca la definición establecer para garantizar que el límite de una función f de x cuando x tiende a sea igual
a L. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo vamos a hacerlo un poco más numérico. El ejemplo que acabamos de hacer es un poco más matemático porque no le estamos dando valores a epsilon, pero vamos a hacer uno donde le propongamos algún valor. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a encontrar el valor de delta cuando nos dan un valor de epsilon. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos la función f de x igual a x al cubo menos 5x más 6. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 de esta función f de x? Como esta función f de x es un polinomio, este límite se calcula evaluando el polinomio en el punto sobre el cual nosotros estamos calculando el límite, es decir, en 1. Esto va a ser igual a f de 1. Esto va a ser 1 al cubo menos 5 por 1 más 6. El resultado va a ser menos 5 más 6, eso nos da más 1. Más 1 al cubo, eso nos da 2. El límite va a ser 2. Entonces tenemos que el límite, lo voy a poner aquí, entonces tenemos que el límite cuando x se aproxima a 1 o tiende a 1 de la función x al cubo menos 5x más 6 es igual a 2. Esto quiere decir que por definición se tiene que cumplir que si la distancia tiene que cumplir que si la distancia que hay entre x y menos 1 es menor que delta, entonces la distancia que hay entre la función f de x y el límite tiene que ser igual, tiene que ser menor que epsilon. Esto sería x al cubo menos 5x más 6, que esa es la función f de x, menos el límite, que en este caso vale 2, tiene que ser menor que epsilon. En este caso no vamos a hacer esto de manera general como hicimos aquí. Vamos a proponer un valor de epsilon. Supongamos que epsilon vale 0.2, 0.2. Supongamos que epsilon es igual a 0.2. Entonces, esta distancia que tenemos aquí va a ser menor que 0.2. Ahora, para este valor de epsilon nosotros vamos a intentar encontrar el valor de delta. En este caso podríamos intentar trabajar con esta desigualdad y hacer lo mismo que tenemos aquí. Trabajar esta desigualdad de tal forma que el tratamiento nos lleve a una desigualdad semejante a esta y en donde al final nosotros tengamos que tomar a delta por comparación como hicimos aquí. Aquí la desigualdad, esta desigualdad que tenemos aquí, la llevamos a una desigualdad que era x menos 3 menor que epsilon entre 4. Entonces, por comparación, nosotros escogimos el valor de delta. Comparamos esta desigualdad con esta y eso nos llevó a establecer a que delta tiene que ser igual a epsilon entre 4. En este caso, no vamos a hacer ese procedimiento. ¿Por qué? Porque la función que tenemos aquí es un polinomio de grado 3. Entonces, sería muy complicado manipularlo para llevar esta desigualdad a una desigualdad semejante a esta que tenemos acá. Sería prácticamente, no imposible, pero sí sería bastante complicado. ¿Por qué? Porque tendríamos primero que desarrollar lo que está dentro del valor absoluto. Eso nos va a dar un polinomio de grado 3, el cual vamos a tener que factorizar para poder encontrar esta expresión que tenemos aquí. Y eso es bastante complicado.
Lo que vamos a hacer para encontrar el valor de delta es observar la gráfica de la función. Si nosotros graficamos a la función f de x que tenemos aquí arriba, si nosotros graficamos a esta función f de x, su gráfica sería una curva como esta. Sería una curva como esta. Esta sería la gráfica de la función y igual a f de x, donde f de x es igual a x al cubo menos 3x más 6. Entonces, en este caso, mediante la observación de la gráfica, nosotros vamos a intentar encontrar el valor de delta. Por ejemplo, quedamos que la función f de x se aproxima al valor de 2 conforme x se aproxima al valor de 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer primero dónde se encuentra el 1. Supongamos que aquí está 1. Y supongamos que aquí está el 2. Entonces, este punto que se encuentra sobre la gráfica, este punto que está aquí va a tener coordenadas 1,2. Es decir, para este valor de x, su correspondiente f de x es igual a 2. Esto quiere decir que f de 1 es igual a 2. Y esto nos da el punto con coordenadas 1,2. Ahora, recuerden que nosotros estamos interesados en encontrar el valor de delta. Es decir, encontrar el intervalo, encontrar la vecindad o encontrar el radio de la vecindad centrada en 1, tal que para cualquier x que se encuentre dentro de esta vecindad, su correspondiente f de x se encuentre dentro de la vecindad de radio epsilon igual a 0.2. Entonces, en este caso, si nosotros dibujamos las vecindades, sería algo así. Voy a dibujar acá. No necesitamos toda la gráfica de la función, solamente necesitamos una parte de la gráfica que se encuentra alrededor de 1, porque es donde estamos trabajando. Entonces, esto va a ser igual. Vamos a expresar así. Vamos a hacer esto a una escala un poco mayor. Supongamos que aquí está el 1 y nosotros nos interesa encontrar el valor de delta tal que cualquier x que se encuentre en esta vecindad centrada en 1, de 1 menos delta a 1 más delta, sus correspondientes f de x se encuentren en la vecindad centrada en 2 con radio delta igual a 0.2. Entonces, esto sería 2.2. Recuerden que epsilon vale 0.2 y esto sería 1.8. Voy a dibujar la parte de la curva que nos interesa. Vamos a poner esta parte. Supongamos que esta es la parte de la curva con la que estamos trabajando. Aquí está el punto con coordenadas 1,2. Entonces, para construir para encontrar el valor de delta y construir esta vecindad, nosotros vamos a hacer la siguiente observación. Nosotros podemos observar que en esta región que estamos dibujando, la función f de x es decreciente. La función f de x es decreciente. Tiene este comportamiento que representa un comportamiento decreciente. Ahora, nuestro objetivo es encontrar el valor de delta para construir este intervalo. Lo que vamos a hacer es, primero,
De manera gráfica vamos a construir las franjas que mostramos anteriormente para este caso. Estas franjas nos van a permitir encontrar el valor de delta. Aquí y vamos a ponerlo. Sí, ahí está. Y este de acá. Y este que tenemos acá. El valor de delta va a estar determinado por estos puntos que tenemos aquí. Este y este de acá. ¿Por qué? Porque estos puntos se encuentran en los extremos del intervalo de radio delta. Es decir, estamos aquí. Entonces, de la gráfica nosotros podemos observar que si nosotros evaluamos a la función en 1.8, por ejemplo, ¿cuánto vale la función? ¿Para qué, mejor dicho, para qué valor de x la función f de x es igual a 0.8? ¿Y para qué valor de x la función es igual a 2.2? El valor de x que tenemos aquí nos va a dar este extremo del intervalo. El valor de x que encontramos acá nos va a dar este otro valor del intervalo, el otro extremo, el extremo derecho. En este caso lo podemos hacer así por construcción, mediante la gráfica de la función. Y esto lo podemos hacer con mucho más razón porque la gráfica tiene un comportamiento decreciente en esa región. Entonces el resultado final, para encontrar el valor de delta, lo vamos a tener que obtener, lo vamos a tener que tomar de la solución de estas dos ecuaciones que tenemos aquí. Tenemos que encontrar el valor de x tal que la función f evaluada en ese valor sea igual a 2.1. Aquí lo mismo, tenemos que encontrar el valor de x tal que f evaluada en ese valor sea ahora 1.8. Y esos valores de x nos van a dar los valores de 1 menos delta y 1 más delta. Y lo último que tendremos que hacer es despejar. En este caso, pues todo se resume en resolver una ecuación. En la ecuación 1, que sería x al cubo menos 5x más 6 igual a 1.8. Y la ecuación 2, que sería x al cubo menos 5x más 6 igual a 2.2. Y en este caso, dejen hago una corrección en la gráfica. Es un poquito, tendremos que dibujarlo un poco más arriba. Así. En este caso, pues tenemos que resolver estas dos ecuaciones. Si las resolvemos, encontramos el valor de epsilon y el valor de, mejor dicho, encontramos el valor de delta a partir de un valor de epsilon dado. Entonces, en este caso, pues no lo vamos a hacer. La resolución lleva un poquito de trabajo, pero en una, permítanme dentro, 1.8, 2.2. Entonces, en este caso, a ver, déjenme checo si aquí están los valores. Para 1.8, el valor de x es aproximadamente 1.124. Esto lo pueden hacer mediante la gráfica, pueden graficar la función y encontrar directamente de la gráfica cuánto vale x para cada caso. ¿Y cuál otro? Y para 2.2, el valor de x es aproximadamente 0.911.
Entonces, este caso, este sería, mejor dicho, este sería 1 más delta. Y este otro sería 1 menos delta. Y ya lo único que tendríamos que hacer es despejar a delta y escoger el valor más pequeño entre ellos dos. Por ejemplo, para este caso, tendríamos que 1 más delta es igual a 1.124. Y 1 menos delta sería igual a 0.911. Entonces, en este caso me va a dar un valor de delta igual a 0.124 y este me va a dar un valor de delta igual a 0.0, creo que 0.8, no, 0, son 9, 11, son 89. 89. Entonces, para escoger el valor de delta, siempre se escoge el valor de delta más pequeño entre estos dos. Esto siempre va a ser también una regla. Cuando se tengan que calcular el valor de delta y para ese valor de delta existan 2 o 3 o 4 posibles valores de delta, siempre se escoge el más pequeño entre ellos. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño sea el valor de delta, más cercano vamos a estar del centro de la vecindad. Y entonces, en este caso, con mucho mayor seguridad se garantiza que si tomamos valores de x cercanos al centro, es decir, a 3 en este caso, pues nos acercamos cada vez más, los correspondientes f de x se acercan cada vez más al valor de 7. Entonces, en este caso es un método gráfico. Lo importante aquí para poder usar este método es ver la región en donde estamos trabajando. Estamos trabajando en x igual a 1. Por lo tanto, la vecindad que vamos a construir de radio delta tiene que estar centrada en 1. Y para esta vecindad de radio delta centrada en 1, tenemos que hacer corresponder el radio de la vecindad con el radio de esta otra vecindad centrada en 2 y de radio épsilon. Como nos están dando el valor de épsilon ya fijo, nosotros podemos a este valor de épsilon fijo, nosotros podemos asociarle un valor de delta de manera gráfica, como en este caso, suponiendo que los extremos del intervalo correspondiente a la vecindad de radio delta se les puede asociar directamente con puntos de la gráfica de la función, en donde los puntos de la gráfica de la función, que en este caso sería f de x igual a 1.8 y f de x igual a 2.2, al resolver nos va a dar los extremos del intervalo de radio delta. Resolvemos y así encontramos a delta, pero encontramos dos valores. ¿Cuál escogemos? Pues el más pequeño. Vamos a hacer un último ejemplo. Un ejemplo un tanto diferente. Voy a borrar esta parte. En este otro ejemplo vamos a hacer un procedimiento diferente a estos dos. En este caso vamos a tener que demostrar que el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado es igual a 9. Ahora, en este caso, dada la función que es x al cuadrado, eso nos va a causar un poco más de complejidad a la hora de encontrar el valor de delta en términos de épsilon. De la definición, nosotros tenemos que probar que si la distancia que hay entre x y 3 es menor que delta, entonces la distancia que hay entre f de x y L es menor que épsilon. En este caso sería la distancia que hay entre x cuadrada y 9 es menor que épsilon.